Buenos días, bienvenidos a nuestra escuela dominical de la Iglesia Bautista Reformada Ciudad de Dios. Espero que estén muy bien y que se estén cuidando en familia. Les invito a que antes de iniciar con nuestra enseñanza de hoy, iniciemos orando. Señor, haznos recordar el día de hoy cuán transitoria y pasajera es nuestra vida, cuán frágil es, Señor, nuestra vida, y que nuestros días ya están contados y determinados por ti. ¿Qué esperar entonces, Señor, si no en ti? Solo podemos esperar en ti y confiar en ti. Descansar, Señor, en tus promesas de que a tus hijos les has dado vida eterna y que aunque en un momento nosotros moriremos, tú nos resucitarás, Señor, y estaremos contigo. Haznos ver entonces cuán frágil es poner nuestra confianza en nuestros tesoros aquí en la tierra. Cuán desesperado es poner, Señor, nuestra confianza en aquellas cosas que pasan, Señor. Y como dice tu palabra, el mundo pasa y sus deseos, mas tu palabra permanece para siempre. Sabemos, Señor, que la polilla aquí todo lo corroe, todo lo corrompe, mas tu palabra que es incorruptible, mas tú que eres eterno, permaneces. Así que ayúdanos hoy a comprender estas verdades, a escudriñar tus verdades, Señor. Y si es necesario, a que deshagas la confianza que hemos puesto aquí en la tierra, en las cosas que poseemos, que nos has otorgado, que deshagas esa confianza para llevarnos a confiar plenamente en ti. Permite, Espíritu Santo, guía esta enseñanza, guía nuestros corazones, que nuestra mente no se distraiga, que nuestro corazón permanezca pensando en tu palabra, Señor, meditando en ella. En ti quedamos, en el nombre de Cristo. Amén. Estamos en nuestro octavo mandamiento y ya vamos por nuestra quinta parte. Hoy veremos cómo vivir en este mundo como hijos de Dios, parte 2. Y debemos estar preparados como cristianos. Eso es lo que nos muestra la Escritura, de que debemos estar preparados como cristianos, ya que nos veremos enfrentados al mundo, a la carne y Satanás, y seremos tentados muchas veces a robarle, a hurtar la gloria a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Por eso necesitamos que el Señor nos hable por su palabra y nos indique cómo debemos obedecer este mandamiento de no hurtarás. Y por eso nosotros hemos desarrollado durante 5 escuelas dominicales este octavo mandamiento, porque vemos la importancia de entender cómo vivir en este mundo como hijos de Dios para no hurtar a Dios lo que a Él le corresponde y que Él le corresponde todo. Él merece toda alabanza y toda adoración, Él es digno de confianza. Él nos ha otorgado no solo la vida eterna, que es lo más preciado que tenemos, nos ha otorgado a su Hijo Jesucristo, quien es la vida eterna. Y por eso, bajo estas 5 enseñanzas, hemos visto la doctrina fundamental de la adopción, es decir, la relación que Dios guarda con nosotros como Padre y como la relación que nosotros guardamos con Él como hijos. Y esto nos muestra que debemos tener una conciencia de hijos. Estas enseñanzas nos han mostrado que debemos tener una conciencia de hijos y que esta conciencia debe estar enmarcada en lo que dicen las Escrituras de quiénes son los hijos de Dios, los cuales se caracterizan por
cuatro cosas. Cuatro cosas caracterizan a los que son hijos de Dios y eso lo vimos en nuestra primera clase. Recordemos un poco esto. La primera es que los verdaderos hijos de Dios han creído en Jesús como el Cristo. Esto significa que Jesús es Dios que vino en carne. Y lo segundo que caracteriza a un hijo de Dios es que busca guardar y se deleita en los mandamientos de Dios. Así que hay que conocer bien los mandamientos de Dios. La tercera característica que vimos fue que se nos ha otorgado el Espíritu Santo. Y la cuarta es que los hijos de Dios tienen un amor por sus hermanos en Cristo. Así que lo siguiente fue ver cuáles son los resultados de ser hijos de Dios. Hay unos resultados al Dios hacernos hijos suyos y esos resultados fueron 5. Primero de ellos fue que el Espíritu Santo mora en nosotros, quien es testigo o quien testifica a nuestro espíritu la obra de Cristo en la cruz que se hizo a nuestro favor. Lo segundo de este resultado de ser hijos de Dios fue que tenemos un espíritu de libertad, es decir, que ya la ley no nos condena más a la muerte. Lo tercero es el amor especial de Dios para con sus hijos, la disciplina de Dios como Padre, lo cuarto, y lo quinto fue la provisión de Dios para sus hijos. Y los resultados que Cristo ganó a favor de nosotros y que ahora se nos ha otorgado como a hijos adoptivos de Dios, nos ayudará a tener confianza y plena seguridad de que tendremos victoria sobre la tentación, sobre el mundo, la carne y Satanás, y sobre el pecado. Así que debemos aprender bien estos resultados, buscar en la Biblia dónde encontramos estos resultados de ser hechos hijos de Dios y qué es lo que tenemos como hijos de Dios para estar llenos de confianza. No una confianza falsa, sino una confianza que proviene de la palabra de Dios al mostrarnos la seguridad que los hijos de Dios tienen victoria sobre la tentación y el pecado. Y estas dos primeras enseñanzas, es decir, cómo saber que soy hijo de Dios y cuáles son los resultados de ser hijos de Dios, ponen el fundamento de quiénes somos al ser salvos de la condenación por culpa de nuestros pecados. Es el fundamento. Este pone la identidad de que somos hechos hijos de Dios para la gloria de su nombre. Pero después de tener esta identidad, necesitamos saber algo. No solo basta tener la identidad, cómo identificar que somos hijos de Dios, cuáles son los resultados, sino que nace la pregunta es cómo vivir en este mundo como hijos de Dios. Los creyentes pueden saber que son hijos de Dios, pueden saber cuál es su identidad, pero tal vez por una mala formación en la sana doctrina no tienen una perspectiva correcta o una mentalidad correcta de la vida, ni de los dones, ni de los talentos, capacidades o riquezas que el Señor ha dado a sus hijos. Y por no tener esta perspectiva correcta, muchos nos vemos turbados por el futuro, preocupados por todo lo pasajero y lo que al fin y al cabo es corruptible, es decir, lo transitorio, lo que pasa. Así que muchos tenemos tal vez una visión muy baja, sino casi nula de la vida cristiana. Y la mentalidad de la vida es muy mundana a veces. Y creemos que terminamos sirviendo a Dios cuando realmente estamos sirviendo a los tesoros aquí en la tierra, a nuestra propia codicia, a nuestra propia avaricia. Y la verdad tenemos que reconocer que muchas veces nuestra lealtad se pondrá en juego y muchos mostrarán que su lealtad llegará hasta que les sea concedido o quitado un trabajo, o quitada una casa, o quitada una familia, o cuando se les da una casa, o cuando se les da la familia. Uno lo ve constantemente, que hay personas que, entre comillas, muestran ser cristianos, oran por un tiempo, por ciertas cosas, una casa, un trabajo, el Señor se los da y desaparecen. Así que su lealtad al Señor llegó hasta que el Señor le concedió lo que este hombre en su codicia de avaricia quería, o esta mujer en su codicia de avaricia quería. Pero el Señor nos dice que
hagamos tesoros en el cielo y no aquí en la tierra. Que hagamos tesoros en el cielo desde aquí en la tierra, poniendo al servicio todo lo que se nos da para ganar amigos para Cristo y su reino. La Biblia nos muestra que no podemos servir a dos señores. Se sirve a Dios o a las riquezas. Quien decide por sus tesoros terrenales revela lo que dice Primera de Juan 2:15, que si amamos al mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, el amor del Padre no está en él. Así que la primera enseñanza práctica que nos da el Señor sobre cómo vivir en este mundo como hijos de Dios, cómo tener una perspectiva correcta para no hurtar, para no pecar contra este octavo mandamiento, contra el carácter de Dios, es que Él nos dice que nos hagamos tesoros en el cielo y no aquí en la tierra. ¿Y cómo nos lo vamos a hacer? Pues es por medio de lo que Él nos ha otorgado para ganar amigos para Cristo y no poniendo nuestro corazón en lo pasajero y transitorio, sino que poniendo nuestro corazón en lo eterno, teniendo un corazón para Él y una visión puesta solo en Él. Aquí vemos lo práctico, ¿sí? Y recuerda que esto lo estamos viendo a través de Mateo 6. Ahora, usted puede estar pensando, el Señor nos dice que no nos hagamos tesoros, que el Señor nos dice que nos hagamos tesoros en el cielo, que no busquemos hacernos tesoros en la tierra, que esta es la manera de vivir como discípulos mientras peregrinamos hacia nuestro hogar celestial. Pero entonces la pregunta que nace es: ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? ¿Qué sucederá con nuestra vida en la tierra mientras usamos de todo lo que nos da para la gloria de Dios y su evangelio? ¿Qué pasará con nuestro futuro? ¿Acaso esto no es un poco irresponsable de parte de Cristo que insista y nos mande que no nos hagamos tesoros en la tierra? Y insisto en esto, el Señor no nos está mandando a que no hagamos nada. Él nos está ordenando a que hagamos tesoros en el cielo usando de todo lo que poseemos, de todo lo que Él nos ha otorgado. Pero quiero que seamos sinceros. Quiero que usted pueda ser sincero con usted mismo, y creo que todos sabemos en nuestro interior que no estamos viviendo como cristianos, o tal vez como deberíamos vivir. Hay cierta sensación en nuestra vida cristiana que se queda corta cuando la comparamos con nuestros hermanos y hermanas de la Biblia. Y usted puede decir: hermano, es que en ese tiempo todo era más sencillo. Era más sencillo ser cristiano, la vida era más ligera, sin tantas preocupaciones. Pero hoy es muy difícil ser cristiano en este mundo y usted puede tener esta mentalidad, pero dejemos que el pasaje que vamos a estudiar nos muestre lo que nos tiene que decir y nos responda a estas preguntas que nos surge, como aquella que el Señor nos manda a que hagamos tesoros en el cielo con todo lo que nos otorga y no preocupándonos por lo que tenemos aquí en la tierra, pero resulta que tenemos que comer, tenemos que vestirnos. Y usted puede pensar entonces de que el mundo cristiano antiguo era mucho más sencillo, pero quiero que vayamos entonces a Mateo 6 y respondamos esto. En Mateo 6 del 25 al 30. Vamos juntos, este va a ser nuestro texto de estudio, como venimos haciéndolo. Y al leer este texto vamos a hacer unas divisiones. Así que leamos. Mateo 6, 25 al 30. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá,
por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más vosotros, hombres de poca fe? Tenemos entonces nuestro pasaje de Mateo 6, 25 al 30. Y si usted está escribiendo y está anotando en su Biblia, yo le invito a que haga las siguientes divisiones para una mejor comprensión. Nuestro bosquejo será, lo primero que veremos es el mandato a no afanarnos. Ese sería el versículo 25. El mandato a no afanarnos. Y tenemos del versículo 26 al 27 razones para no afanarnos por la vida. Ese sería nuestro segundo punto. Del versículo 26 al 27, razones para no afanarnos por la vida. Y el Señor nos va a mostrar aquí unas razones. El primero de esas razones será que no debemos afanarnos porque nuestro Padre nos provisiona de manera especial. Eso lo veremos en el versículo 26. Allí está. Dentro de ese punto 2 hay un punto A, y es que no debemos afanarnos porque nuestro Padre nos provisiona de manera especial. Y en nuestro punto B, otra razón para no afanarnos por la vida será porque Dios ha determinado nuestra vida, nuestro Padre ha determinado nuestra vida, el versículo 27. Y tendremos un punto tercero, razones para no afanarnos por el cuerpo. Y esto lo encontramos del versículo 28 al 30. Razones para no afanarnos por el cuerpo. Aquí tendremos un punto. El punto A será no afanarnos porque nos ha dado todas las cosas en Cristo. No debemos afanarnos porque nos ha dado todas las cosas en Cristo. Versículo 30. Y los pasajes que hemos visto y hemos venido estudiando, con esto me refiero a los pasajes de Mateo 6, del 19 al 24, y las divisiones que hicimos para nuestra comprensión, nos sugiere que no hay una desconexión entre uno y otro. Es decir, no hay una desconexión de la enseñanza que tuvimos hace 8 días con esta enseñanza que vamos a tener hoy. No hay una desconexión. Mateo 6, del 19 al 34, está respondiendo la pregunta de cómo debemos vivir como hijos de Dios en este mundo. Y al referirse la Biblia al mundo, recuerden, en muchas ocasiones nos está hablando de la mentalidad o la visión del sistema que está gobernando en este mundo. Es la visión o la mentalidad del sistema que está gobernando este mundo, y este mundo obviamente hay la presencia del pecado y Satanás. Así que el Señor Jesús nos muestra lo peligroso que es dejarnos arrastrar por esta mentalidad y visión de la vida, y mostrando que hay un ojo malo y un ojo bueno. Recuerde, el pasaje de Mateo 6 del 22 al 23 nos habla de eso, y nos dice: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz en ti es tinieblas, ¿cuánto no serán más las tinieblas? Así que nos está mostrando cuán peligroso es tener una mentalidad o una visión de este sistema, de este mundo que es pasajero, y de este sistema que está gobernado por la presencia del pecado y por Satanás. Así que nos muestra que hay un ojo bueno y un ojo malo. Se sirve a Dios o se sirve a las riquezas, diciéndonos con esta comparación que el ojo malo es aquel que ve doble, que tiene una vista borrosa, que no está enfocado, que tiene puesta su vista en dos direcciones, que envidia las cosas de la tierra y está oprimido y obsesionado por estas cosas de la tierra, por las cosas de este mundo que son pasajeras. Este es el ojo malo, que está puesto en los tesoros aquí en la tierra y no en Dios. Pero Jesús dice: ninguno puede servir a dos señores, o ama al uno o menosprecia al otro. Pero el ojo bueno, el que tiene una buena visión, el que tiene una correcta visión, ¿qué sucede? Está enfocado.
no tiene esta doble visión que le hace tropezar continuamente y no lo deja pensar con claridad. Ahora, en los pasajes que acabamos de leer de Mateo 6, del 25 al 30, al que vamos a estudiar hoy, el Señor sigue con la misma idea del ojo malo y del ojo bueno. El ojo malo se afana por lo temporal y pasajero. Su mentalidad está puesta en un futuro temporal e inmediatista. Este ojo malo se reconoce porque cuando el Señor les manda a no hacer tesoros en la tierra, de inmediato les sobreviene un sentimiento de agobio y se preguntan: ¿qué pasará con nuestro futuro si vivimos como el Señor nos manda que vivamos? Muchos responden y sacan excusa: el Señor no puede estar mandando tal cosa como el dedicar lo que Él me ha otorgado al servicio de Cristo y su Evangelio. Él no puede mandar eso. Simplemente se ven atrapados por una sombra de incredulidad que les hace razonar en contra de Dios y vivir muy nerviosos, ansiosos y preocupados. Así que para este ojo malo y para estos discípulos que están aquí en este sermón del monte, el Señor manda: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Eso lo vemos en el versículo 25 y ahí tenemos nuestro primer punto: el mandato a no afanarnos. El mandato a no afanarnos. Y quiero que mire la continuidad de la idea al decir por tanto. Es decir, si tu ojo es malo, si tienes una mentalidad dividida, borrosa, que va en dos direcciones, que no está enfocada, por tanto te mando a que no te afanes. Que no te hagáis tesoros en la tierra. Ahora es como si nos estuviera mandando a que no os afanéis por estos tesoros terrenales, como si fueran nuestra vida misma, como si por estos tesoros nuestra vida dependiera. Lo que indica el Señor al decirnos no os afanéis es no os angustiéis, no os angustiéis. Y pensemos por un momento cómo se encuentra una mente en un estado de angustia. Y una mente en un estado de angustia es una mente confusa, borrosa, y está puesta en varias direcciones. Se encuentra dividida en lo uno, en lo otro, no sabe qué hacer. En la Biblia encontramos a una mujer que estaba en angustia y en afán. Hay una ilustración increíble que nos podemos sentir muy identificados. Y que su visión de esta mujer era doble, tenía una visión doble. Ella no veía con claridad y por ende hacía ciertas peticiones que no eran conforme al Señor. Esta mujer era Marta. ¿Recuerdan a Marta? En Lucas 10, 40, 42. Marta, la hermana de María. Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo al Señor. Ella le hizo una petición al Señor: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y note algo de esa ilustración de cómo una mente y una visión borrosa y una visión no clara de la vida como cristianos hace. Mire lo que hace este ojo malo, esta visión borrosa. Lleva a hacer peticiones contrarias a la voluntad de Dios. Marta, por supuesto, estaba engañada en sí misma por su mentalidad doble. Ella servía al Señor y se sirve a sí misma. Ella creía que lo que hacía estaba bien. Así que ella se acerca al Señor y le hace una petición para que el Señor exhorte a María, su hermana, porque para el ojo de Marta, María, su hermana, estaba mal y Marta estaba bien. Ella quería arrastrar, jalar a su hermana María a esa mentalidad, a esa visión incorrecta de la vida. Marta tenía envidia de que su hermana María disfrutara del Señor y que se encontrara gozosa y sin preocupaciones y sin afanes. Y uno
puede aquí sacar cierta aplicación porque uno encuentra creyentes con esta actitud de Marta de querer arrastrar a hermanos y hermanas a una visión de preocupación, angustia por la vida. ¿Acaso no nos hemos encontrado envueltos en discusiones de qué pasará después de esta cuarentena? Qué terrible está esta situación que nos deja mal económicamente. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? No podemos ir a la iglesia, tenemos que trabajar, hay mucho por hacer, no podemos quedarnos a compartir con los hermanos, tenemos que salir corriendo después del culto. Bueno, usted conoce las excusas y sus preocupaciones que le impiden estar con el Señor, usted las conoce. Esta ilustración de Marta nos ayuda a aclarar a lo que el Señor se refiere cuando nos manda a no afanarnos. Es un mandato, es claro. Por tanto os digo, no afanéis. Y nos muestra cómo Marta se robó a sí misma la buena parte. Ahora el Señor nos va a dar las razones de su mandato. Recuerde que de Mateo 6 el Señor da su mandato y da razones no porque nosotros la merezcamos y nosotros no podemos exigirle al Señor porque manda lo que manda, simplemente lo hace por amor a sus discípulos de todas las generaciones. Así que nos va a dar las razones. El versículo 25 dice, el Señor Jesús hablando a sus discípulos, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Al preguntar esto el Señor va a dar razones del por qué Él manda a no afanarnos por la vida y por el cuerpo, por el alimento y por el vestido. Y como dije, algunos pensarán que el cristiano discípulo de Cristo en los tiempos de la Biblia era más sencillo vivir, el cristianismo era más sencillo vivir, y sacan las excusas de que la vida no era tan difícil como en nuestros tiempos, que la vida antigua del cristiano era mucho más llevadera. Bueno, para saber eso, debemos ver el contexto en el que se encuentra escrito Mateo y cómo los cristianos vivían en ese tiempo, para que tomemos con seriedad el mandato del Señor. Para aquel entonces, que el Señor mandara a sus discípulos a no afanarse, sí era una cuestión de preocupación, realmente preocupaba. No era para ese entonces como decir, es que en mi nevera solo tengo arroz, carne y maduro. Primero, por supuesto, para ese tiempo no tenían ni siquiera nevera y por ende los alimentos fácilmente se dañaban. La manera en que se conservaba, por ejemplo, las carnes era a través de la sal, era un conservante. Pero la adquisición de los alimentos dependía de las lluvias o del desborde del río Nilo. Si no lograban esto, entonces no había alimento y no había qué comer. Se comían con las manos, no había utensilios para tomar los alimentos. En ocasiones se comía en un mismo plato. Hoy tenemos neveras, productos que llegan al supermercado, tenemos vajilla, utensilios para tomar los alimentos. Es decir, que si nosotros nos trasladamos a ese tiempo, el que el Señor manda, el no afanarse, para ese tiempo era complejo, ya que había muchos factores que impedían tener lo necesario. Así que aquella excusa de que eran tiempos más fáciles para los cristianos, la misma historia nos derrumba tal argumento. Ahora tenemos más razones para obedecer al Señor en este mandato de no estéis afanosos o no estar angustiados. Así que si nota, y quiero que note esto por favor, la obediencia no radica en algo externo, no se trata si tenemos o no tenemos las herramientas para obedecer, de eso no se trata. Se trata más bien de un corazón, de una mentalidad, de una correcta visión. Así que el Señor va a razonar con nosotros a través de este pasaje para mostrarnos que obedecer el mandato de no afanarnos no radica en las situaciones en las que te encuentres, ya sea que tengamos poco o mucho. Y así entonces tenemos nuestro segundo punto, razones para no afanarnos por la vida. Y el versículo 25 nos lo dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Es claro que la vida necesita de alimento, eso es claro y no tenemos por qué irnos en contra de ello. Es claro que la vida necesita alimento
Y el Señor por eso dice que la vida es más que el alimento, es decir, que nuestra vida no se reduce a la necesidad de alimento. El Señor nos hace caer en cuenta qué es la vida, diciéndonos que nuestro Padre nos alimenta y que nada podemos añadir a nuestra vida. Y estas dos cosas tendremos que tener presente en estas razones para no afanarnos. La primera es que nuestro Padre nos alimenta y que nada podemos añadir a nuestra vida. Así que tenemos nuestro punto A. Nuestro punto A es no afanarnos porque nuestro Padre Celestial nos provisiona de manera especial. Voy a repetirlo, no afanarnos porque nuestro Padre nos provisiona de manera especial. ¿Y dónde vemos esa razón? Miremos el versículo 26. El versículo 26 nos da esa razón de por qué no afanarnos. Y dice, mirad las aves del cielo, porque no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más vosotros, más que ellos? Esta razón, al igual que las anteriores razones, es una razón obvia. El Señor nos pide que miremos, que observemos las aves. Seguramente ahí los discípulos estaban en un campo abierto y viendo muchas aves. Así que el Señor quiere poner nuestra atención en ellas, no para que pensemos que no tenemos que hacer nada. Eso es como el primer pensamiento que se nos puede venir a leer este pasaje, como que el Señor nos dice que contemplemos las aves y no hagamos nada, porque ellas no recogen en graneros, no ciegan, no siembran, pero no, eso no está diciendo allí. De hecho, los pájaros tenían que trabajar para obtenerlo. El hecho de esta comparación que el Señor hace al decirnos que las aves no siembran, no ciegan, ni recogen en graneros, es que las aves no tienen este método de trabajo, más que nosotros sí tenemos este método de trabajo que el Señor nos ha dado. ¿Recuerdan en Génesis? Con sudor sembrarás la tierra. Entonces tenemos este método que el Señor nos ha entregado a los hombres. O sea que hay un trabajo por hacer. Así que el Señor quiere llamar la atención es que estos pajaritos, que son muchos en el mundo, Dios les provee. Dios cuida a su grande y extensa creación. Uno se pregunta, ¿quién sustenta al más pequeño insecto? Bueno, ese es Dios, y así mismo hará con sus hijos. Así que vemos a continuación que Jesús va a hacer una división entre la provisión general de Dios a toda su creación y su provisión especial para algunos. Recuerde, el Señor está haciendo aquí, va a hacer una división. Esta división es la provisión general de Dios para toda su creación y la división especial de Dios para un grupo de personas. ¿Y cómo así? Usted puede preguntar, ¿cómo así que hay una provisión general y una provisión especial? El texto nos muestra que sí lo hay. Vuelva usted a poner sus ojos en el versículo 26 y nótelo. Mirad las aves de los cielos que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dios provisiona a toda su creación y provisiona de manera especial a sus hijos. Eso nos lo muestra claro el texto. El mismo texto nos lo muestra que el Señor, que es Padre de los hijos de Dios, no es Padre de los pájaros, es Padre de sus discípulos, no es Padre de los animales, no, es Padre de sus hijos, de sus discípulos. Por eso vemos que dice el versículo 26 que vuestro Padre Celestial, las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, nuestro Padre, el Padre de sus hijos, el Padre de sus discípulos, las alimenta. Bueno, está haciendo notar que hay un especial cuidado para con sus hijos que no tiene con la creación en general. Ahí lo está notando, usted lo puede ver, que el Señor tiene un cuidado especial para con sus hijos que no tiene con la creación. Y estas cosas pueden ser muy obvias,
pero la realidad es que son poco agradecidas por los hijos de Dios. Pueden ser obvias, pero por nuestro ojo malo, por nuestra mala visión, por no tener una correcta o un correcto entendimiento de las Escrituras, por nuestra mentalidad no cristiana, pasamos por alto. ¿Acaso no es de sorprendernos que el Señor cuide a su vasta creación y nos preguntamos cómo lo hace? ¿Cómo logra alimentar a todos los animales del planeta? Y solo podemos afirmar que Dios lo sustenta. Pero ¿qué de nosotros sus hijos? ¿Acaso no podemos afirmar lo mismo? ¿Qué está ocupando nuestra mente? ¿Qué está haciendo que nuestra mente se desvíe de Dios? Y hablo al creyente temeroso por toda esta situación que estamos viviendo del coronavirus. Mi pregunta es, ¿qué crees que te falta? Si como ya hemos visto, en Cristo lo tenemos todo, es decir, ya no eres enemigo del Creador, ahora el Creador es tu Padre y tiene un cuidado especial e individual de tu vida. ¿O acaso no nos damos cuenta que no fue por nuestra decisión estar en este mundo? Nosotros no dijimos voy a elegir nacer. La vida que tenemos es algo que el Señor nos ha otorgado, es un regalo, es un don. Y como es un regalo y es un don, pues ¿Él qué va a hacer? Él la va a sustentar. En nuestro himnario Celebremos su Gloria hay varias biografías de varios compositores y escritores de los himnos. Y una de esas biografías es de esta compositora y hermana llamada Fanny Crosby, quien a su primer mes de nacida perdió la vista por un médico que le recetó mal una enfermedad que tenía en sus ojos. Pero este infortunio no fue el único que sufrió esta hermana cuando no había cumplido aún el primer año de nacida. En noviembre de ese año fue bastante lluvioso y su padre debía conseguir el sustento para su familia, así que se fue a trabajar de esa manera lluviosa y tempestuosa en los campos, bajo fuertes aguaceros. Pero un día el padre de Fanny llegó con un fuerte resfriado y a los pocos días falleció. Era ciega, su padre falleció y su madre entonces le correspondió emplearse como sirvienta en la casa de una familia adinerada, por lo que Fanny se quedó a cargo de su abuela. Más adelante, después de casarse, perdió a un bebé, así que su vida no fue fácil, no fue sencilla. Tal vez había pasado muchas necesidades, tal vez no tenía el alimento, tal vez no tenía que vestir en muchas ocasiones, pero en cierta ocasión particular, alguien quiso consolarla por la tragedia de ser ciega. Y ella respondió que no se lamentaba, pues al llegar al cielo el primer rostro que vería sería el de su Salvador. Allí usted no puede notar que esta mujer estaba cumpliendo el mandato de no afanarse, ya no se afanaba porque era ciega, así que no tenía que ver con las circunstancias o con las enfermedades o con los alimentos, como nos lo muestra esta ilustración de nuestra hermana. Su ceguera no fue la que le impidió vivir para el reino de los cielos. De hecho, ella escribió 9,000 himnos y siendo ciega. Así que nos preguntamos, ¿cuál era la diferencia? Cuéntanos, hermana, ¿cuál era la diferencia? Bueno, la diferencia es que ella sabía que aquel que le otorgó la vida también le otorgó la ceguera, pero que también la iba a dotar y la iba a capacitar, como lo hizo para escribir 9,000 himnos. Su mente no estaba dividida en lamentos y quejas por este mundo, por las riquezas, por la falta de alimento, por el vestido. No, su mente no estaba dividida en eso. Su mente estaba plenamente confiada en su Señor, que el Señor, si la hizo su hija, el Señor la iba a sustentar. Como bien lo sabía ella con certeza, que aquí en la tierra, sus ojos pasajeros, que los perdió, no podían ver al Señor, pero que cuando ella fuera al cielo, tendría unos ojos glorificados que verían a su Señor. La primera razón es sencilla y clara. El Señor cuidará de sus hijos proveyendo de lo que necesitan.
Esa es la primera razón, esa es la manera en que el Señor razona con nosotros. Vean las aves, yo las cuido, y ustedes que son de mi especial tesoro, ¿creen que yo no les voy a proveer? ¿Qué les hace dudar? ¿Qué les falta para creer que yo como Padre Celestial puedo y quiero sustentarles? Así que si el Señor nos otorga ceguera, entonces nos proveerá medios para servirle. Si el Señor nos quita cosas, riquezas, posesiones, el Señor nos proveerá para seguirle sirviendo. Si no tenemos alimento, y como los antiguos cristianos, que muchos de ellos les tocaba esperar si tendrían comida o no al día siguiente, el Señor entonces proveerá, como lo hizo por ejemplo con Elías a través de cuervos. Mire esta ilustración, el Señor toma de su vasta creación para alimentar a los suyos, de su especial tesoro. Así que nuestro Padre Dios se encargará. Así que si sientes temor por todo lo que está pasando ahorita, ¿qué va a pasar con las pensiones? ¿Qué va a pasar con la economía, el mercado, los campesinos que aran la tierra? El Señor te dice: hijo, no te afanes, yo me encargaré. Tú sigues sirviéndome con lo que yo te proveo, yo soy tu Padre, yo te sostendré. No te afanes. Eso es lo que nos muestra ese versículo 26, pero quiero resaltar algo, que el Señor también nos muestra que sus hijos tienen valía, y tienen más valía que la creación natural, la que vemos. Pero hoy vemos a cristianos poniendo su valía al igual de los animales, pidiendo igualdad, que los animales sean igual que nosotros, que tengan los mismos derechos. Y esto es absurdo porque el mismo pasaje dice: ¿acaso no valéis vosotros muchos más que ella? Si ve la visión distorsionada del mundo, quiere poner a la igualdad de derechos a los animales, cuando si uno piensa un poco más allá, todas las perversiones que eso generaría sería increíble. Tenemos un caso, si no estoy mal, en Francia o en Alemania, un hombre que se cree un dálmata. Tenía esposa, abandonó a su esposa, su esposa más bien, le ayuda en este pecado perverso. Al final él va a llegar a querer ser un zoofílico. Él lo que quiere es tener relaciones con animales, y eso está muy cerca. ¿Y por qué? Porque quieren poner igualdad a los animales, más el Señor le dice: no valéis vosotros más que ella, diciéndole esto a los hombres, diciéndole esto a sus hijos. Así que si usted ve a un cristiano pidiendo igualdad de derechos, usted tiene que mostrarle este pasaje. O si usted es uno de estos que se encapricha tanto con un animal, que lo pone casi como si fuese un hijo, el Señor te dice: no valéis vosotros más que ellas. Tienes una visión distorsionada de quién eres tú como hijo de Dios y quién soy yo como padre. Tienes una visión distorsionada de que yo soy un proveedor especial para ti, y para mi creación ese especial no es reservado para ellos, sino para ti. Lo siguiente lo vemos en el versículo 27. El versículo 27 nos dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y tenemos nuestro punto B: no afanarnos, porque nuestra vida está determinada por nuestro Padre. El primero vimos no afanarnos porque nuestra vida el Señor la sustenta. Ahora este punto es no afanarnos porque nuestra vida está determinada por nuestro Padre. Tal razón nos sigue hablando de la vida. Aquí la palabra estatura no nos habla de altura. Note: ¿quién de vosotros podrá, por mucho que afanarse, añadir a su estatura? Y esta palabra estatura no nos habla de altura, sino de prolongación de la vida. Entonces el Señor nos dice: tus afanes no harán nada, no van a prolongar tu vida.
Por más que te alimente bien, y créeme, hay que hacerlo, y por más que procures cuidarte de las enfermedades, obviamente hay que hacerlo, pero recuerda que en ti no está el poder de prolongar tu vida. Así que sí, aliméntate bien, sí, ten cuidado de las enfermedades, pero no pongas tu confianza en que como me estoy alimentando bien, entonces voy a evitar la muerte, o porque me estoy alimentando bien, no me voy a envejecer. Tu confianza no puede estar puesta en eso. ¿Por qué? Porque aquel que nos dio la vida es aquel que decide cuándo vivimos y cuándo morimos. Él lo determina. En Él está ese poder de decisión, no en ti y no en mí. Podemos darnos cuenta lo obvio de que nuestra vida no nos la dimos a nosotros mismos. Y tal vez al salir o al terminar de escuchar todo este sermón, terminarás poniendo de nuevo tus ojos aquí en la tierra. Pero cuando esto esté ocurriendo, debes recordar esta razón del Señor que te da, que por más que te afanes, ni un instante, ni un segundo, ni una milésima puedes prolongar tu vida, porque eso no está en tu decisión, eso tú no lo determinas. Debemos encargarnos de hacer lo que nos corresponde, claro que sí. Debemos servir a los hermanos, debemos ir a la iglesia, debemos estudiar, orar, trabajar, estar con la familia. Pero recuerda que en tus manos no está el determinar cuándo yo digo que tú mueres. En tu poder no está eso, eso solo le corresponde a Dios. Y con esto termina el Señor dando la razón obvia sobre por qué no afanarnos por la vida. Porque el Padre, primero vimos, provee de manera especial a sus hijos, y porque la vida es un don, un regalo de Dios, y tú no escogiste vivir y tú no escoges cuándo morir. Él da la vida y Él decide el fin de la misma. Y es interesante cómo el Señor de manera sencilla expone estas grandes verdades que por falta de una visión cristiana no podemos reconocer. Mire, fíjese bien, el Señor no da frases estupendas para que sus hijos, después de que terminen el sermón, la pongan en WhatsApp o Facebook. Lo simple de su enseñanza es para que no nos perdamos el centro de la misma, de su mensaje, el cual es que Dios es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos, y que Él dijo que te alimentará y que Él determina cuándo te quita la vida. Entonces eso te debe bastar. Pero vemos a cristianos, y muchos, buscando en la Biblia cosas nuevas, o quieren escuchar sermones nuevos, o palabras nuevas y frases nuevas, frases ordenadas que rimen bien. Pero cuando se encuentran con la enseñanza sencilla de Jesús en su palabra, se incomodan. El oído les pica porque no pueden aceptar la enseñanza expuesta de nuestro texto, que el Señor manda a no hacernos tesoros en la tierra, a no afanarnos, porque Él es quien determina hasta cuándo viviremos. Eso es sencillo. Estas son sus razones para sus hijos. Aquí en el mundo yo los provisiono. Eso le dice a sus hijos: aquí en el mundo yo los provisiono, y aquí en el mundo yo determino hasta cuándo ustedes vivirán. Por lo demás, vivan con todo lo que les doy para ganar amigos y avanzar mi reino, para ganar amigos para Cristo y avanzar mi reino. Esto es sencillo. Él no se pone a dar frases, no. Él sencillamente muestra: miremos la naturaleza, traigamos a reflexión, miremos lo que dice la palabra de Dios y aquí se lo presento. Es sencillo. Deja de estar buscando cosas nuevas en la palabra de Dios. El Señor es claro en sus mandatos, en sus ordenanzas, es claro en sus razones. Deja de estar buscando frases que rimen bien para publicar. Concéntrate, pon tu mente, pon tu visión en lo sencillo de la doctrina, en lo sencillo del mensaje, pon tu visión en ello.
Deja de estar recargando tu mente sobre información de sermones. Concéntrate y retén la palabra. El no retener la palabra es producto de que nosotros estamos escuchando muchas cosas acerca de Dios, pero no podemos centrarnos en una sencilla enseñanza como esta, que nos llevará a la gratitud y a una actitud constante de agradecimiento al Señor por lo que nos da. ¿Acaso no es profundo reflexionar como lo hizo en el Salmo 39? Este salmista, donde decía: Señor, muéstrame mis días que están contados, porque quiero reconocer que soy frágil. Ahora el Señor empezará a dar razones por las cuales no debemos afanarnos, pero por el cuerpo. Ya vimos razones para no afanarnos por la vida, fueron 2, y ahorita vamos a ver razones para no afanarnos por el cuerpo. El versículo 28 al 30 dice: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Aquí tenemos razones para no afanarnos por el cuerpo. El Señor viene diciéndole a sus discípulos y viene diciéndonos a nosotros, hablando acerca del alimento y la vida: no nos preocupemos, que nuestro Padre se va a encargar. Ya que muchos se preguntan: si doy mis bienes y mi trabajo para extender el reino, entonces ¿qué pasará? Así que el Señor cuidará de ustedes. Y observen lo obvio de la naturaleza: el Padre se encargará de nosotros, de su especial tesoro. Más adelante, en la próxima enseñanza, veremos razones aún que el Señor da para no preocuparnos por nuestra familia, porque muchos dirán: bueno, si yo doy mis bienes y me pongo al servicio de extender el evangelio del Señor con mi trabajo, donde yo estoy, con mis talentos, ¿qué va a suceder con mi familia? ¿Qué pasará con ellos? El Señor más adelante nos va a hablar de esto, pero hoy nos vamos a encargar de esto, de que no afanarnos, porque el Señor cuidará de nuestros cuerpos. Así que el Señor cuidará de nosotros. Y observe de nuevo lo obvio de la naturaleza: el Padre se encargará de ustedes. Y se preguntarán tal vez: ¿y el vestido? ¿Qué de la ropa? Para el cristiano de esta época, conseguir prendas de vestir era muy costoso. Estoy hablando de la época bíblica. Era muy costoso. Y seguramente la mayoría andaba solo con un vestido, era su único vestido, era una túnica larga, esa era su ropa. Pero los cristianos de hoy no tenemos este problema. Podemos ver nuestros armarios y explorar qué nos pondremos hoy. Algunos hasta tienen ropa para cambiarse en el mismo día varias veces. Y mi pregunta ¿es razonable para el cristiano de hoy preocuparse por el vestido cuando su armario está tan apretado de ropa que puede en el mismo día utilizar varias prendas? La respuesta es clara: no es razonable para el cristiano estarse preocupando por eso el día de hoy. Antes sí, antes solo tenían una túnica y con eso vivían. Era razonable para ese tiempo tal vez preocuparse, y la dificultad para no afanarse era mayor, pero el Señor les dice en esa época y nos dice a nosotros: no os afanéis. Pero vemos hoy como cristianos, con este día sin IVA que hubo el viernes, comprando ropa cuando no la necesitan, y con una angustia porque llegara ese día para comprar. Ya su afán no es por no tener ropa, ya el afán no es por no tener ropa, sino por querer tener más. ¿Y qué demuestra eso? La avaricia de nuestro corazón sale a florecer en esos días donde hay promociones y rebajas. Pero para ese cristiano es muy normal estarse angustiando y afanando para comprar o por comprar. Pero el Señor lo que nos va a mostrar en estos capítulos, en estos versículos, del 28 al 30, es que una vida cristiana sin observar y sin considerar las cosas para examinarnos no merece ser vivida.
Por eso el Señor nos pone a que miremos las aves y que consideremos también que los lirios. Él lo hace no para que nos quedemos en una vida contemplativa, viendo la hermosura de la naturaleza, no. Lo hace para que nos examinemos en cuanto a nuestra vida en este mundo, para que observemos qué es lo que pasa a nuestro alrededor y lleguemos a reflexionar en Dios y su palabra. Y bueno, usted me puede preguntar, ¿y cómo sabemos esto? Porque el texto yo no lo veo muy claro. Ahí está. ¿Cómo sabemos que debemos observar lo que pasa a nuestro alrededor y reflexionar? Bueno, mire lo que hace el Señor, porque el mismo Jesús hace esto. Le dice a los discípulos, consideremos los lirios del campo, y después de esto, ¿qué hace? Los lleva al Antiguo Testamento a recordar un personaje, Salomón. Esto es la sabiduría de nuestro Dios desplegada para mostrarnos cómo el cristiano debe reflexionar en la vida y no como aquellos hombres que se creen muy intelectuales y filósofos y muy reflexivos porque se quedan viendo una roca, una flor, y eso no extrae nada más que puras palabras bien ordenadas, pero no palabras que dan vida. Pero para sellar la mente de sus discípulos, entonces ¿qué hace el Señor? Los lleva a Salomón, un hombre como cualquier otro, pero con la diferencia de que tenía mucha riqueza y que aún esta riqueza no alcanzaba para vestirse con la belleza que tenían o la belleza que caracteriza a los lirios. Y eso es un hermoso ejemplo. Pero quiero que no nos dejemos llevar por la belleza de los lirios, es lo que hace el Señor. No te dejes llevar por esa belleza de los lirios. Eso no es tan importante. Yo quiero que te centres en lo que te quiero decir. Simplemente no vas a decir su belleza es corta. El Señor nos va a decir es que la belleza de los lirios es corta. Los hombres no se pueden vestir como las flores, pero la belleza de las flores es corta. Y así que nos muestra la dignidad que tienen los hijos de Dios. Aquí el Señor nos está mostrando es eso, la dignidad que tienen los hijos de Dios para el Señor. La belleza que el Señor nos ha otorgado en Cristo ante sus ojos. ¿Y cuál belleza podríamos nosotros tener si somos pecadores? Esta es una belleza que solo puede comprenderse a la luz del sacrificio sangriento de Cristo. Solo a la luz de esa obra inmerecida que hizo Cristo en favor de nosotros se puede entender esa belleza. El rostro de Jesús fue desfigurado y su hermosura para que nosotros tuviésemos un rostro y una hermosura delante del Padre. Y no me preguntes cómo es eso o cómo puede llegar a ser. Simplemente quiero quedarme con lo sencillo de esa verdad. De que ahora tengo un rostro y una hermosura que antes por mi pecado había sido desfigurada y que Cristo la restauró. Que ahora estoy vestido de justicia porque los vestidos de mi Señor fueron echados a la suerte por los romanos para que cayeran sobre mí. No había parecer en el Señor, no había hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. No se vistió como el rey Salomón. De hecho, no tuvo gloria aquí en la tierra nuestro Señor, más que decir que por su desfiguración se nos volvió tan deseable, tan hermoso, tan bello su sacrificio, tan brillante sus ropas de justicias ensangrentadas. Así que el Señor, al decirnos no te sirves de nada afanarnos, si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios las viste, así no hará mucho a vosotros, hombres de poca fe. En otras palabras nos está diciendo, si el Padre Celestial, que no escatimó mi propia vida, sino que la entregó por todos ustedes, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hombres de poca fe. ¿No ven lo que el Padre hizo por ustedes?
¿No ven que me entregó a mí, a su hijo, y con gusto yo fui al matadero en favor de ustedes? Hombres de poca fe, aferrados a las flores que se marchitan, a la casa que se cae en pedazos, al negocio que se pierde. Mas yo, Jesucristo, el lirio de los lirios, fue entregado y resucitado para que vivan eternamente. Yo, que fui entregado y resucitado para darles un hogar celestial eterno que no se cae en pedazos. Yo, que no perdí el negocio que tenía con mi Padre de llevar muchos a la salvación. Y todavía siguen dudando de mi Padre que entregó mi vida por amor a ustedes. ¿Creen entonces que no les dará lo que necesitan en este mundo para vivir? Esa es la reflexión que el Señor hace con sus discípulos. Y cuando ven con el tiempo la muerte de Cristo, dicen: wow, este es el lirio que no se marchita, este es el pan de vida eterna, este es el alimento que el Señor nos da, y que si nos dio a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Hermanos, para entender esto, tú no necesitas mucho, no necesitas de frases elocuentes y bien coordinadas. Simplemente necesitas meditar esto, simplemente necesitas mirar y considerar. Simplemente necesitas poner tu mente en esto. Mirar y considerar que si el Señor dio a su Hijo Jesucristo por nosotros, ¿no dará también todas las cosas que necesitamos? ¿Por qué te afanas, hombre de poca fe? Así que concluimos con nuestra enseñanza de Mateo 6, del 25 al 30. Lo primero que vimos fue el mandato a no afanarnos. Lo segundo que vimos fueron las razones para no afanarnos por la vida, y vimos dos: no afanarnos por la vida porque el Señor, nuestro Padre Celestial, nos provee alimento, y segundo, porque el Señor cuidará de nuestros cuerpos. Vimos el tercer punto, las razones para no afanarnos por el cuerpo, porque el Señor nos vestirá y nos dará todo, y entregó las vestiduras ensangrentadas de justicia de nuestro Señor Jesucristo para nuestro favor. ¿No dará todas las cosas que necesitamos, hombres de poca fe? Así que el Señor nos enseña que vivamos una vida cristiana práctica. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es que debemos vivir una vida cristiana práctica? Y la practicidad la encontramos en dos palabras: mirad y observar. Mirad lo que acontece, observa lo que acontece a nuestro alrededor. Y esto que miramos y observamos, debemos ir a la Escritura y buscar qué es lo que dice el Señor al respecto, para tener una visión no doble, sino una visión buena, un ojo bueno. Estamos con tanto temor y afán por el coronavirus. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y por qué? Porque no conocemos quién es nuestro Padre Celestial y qué es lo que Él dice en su palabra. El Señor dice en su palabra con respecto a esto que está pasando, que vendrán pestes. ¿Y acaso esto no es una peste? ¿Y que estas señales son principios del fin? ¿Y acaso no es eso? Así que nosotros no deberíamos estar más bien gozosos en vez de preocupados, porque el Señor nos está dando el privilegio de ver cómo se cumple su palabra al enviar esta peste. Pero no lo estamos. ¿Y por qué? Porque los tesoros aquí en la tierra nos tienen apegados. Nuestra mirada está apegada aquí. Nuestro corazón avaro, que no puede despegarse de este mundo, sigue aquí. Así que arrepintámonos, porque sencillamente nuestra avaricia, nuestra codicia, nuestra manera de hurtar al Señor, decirle a Él que no bastó lo que hizo su Hijo Jesucristo, yo necesito más que eso, al no aceptar que Él dio a su Hijo por nosotros, nos dará más cosas, y al no confiar en el Señor, estamos robándole al Señor la dignidad de que Él es digno de confianza.
Así que arrepintámonos, porque sencillamente nuestra avaricia está mostrando que nuestro Dios no es el Dios de Israel, sino el Dios Mamón, el Dios de las riquezas. No podemos servir a dos señores: o servimos al Dios de Israel que cuida a su pueblo, o al Dios de las riquezas que destruirá a su pueblo. Y usted me dirá: hermano, pero por favor, danos en este tiempo consuelo. Pero yo al leer esto, la verdad, no puedo encontrar consuelo cuando encuentro que mi vida y mis ojos no están enfocados en la eternidad, porque no tienen un entendimiento de la Biblia. Y tú me pides hoy consuelo, pero yo quiero responderte si tu situación, tu observar y mirar para examinarte a ti mismo, merece consuelo o merece ser exhortado. Así que te pregunto, hermano y hermana, ¿cuántas horas dedicas al mundo y apenas dedicas unos minutos a Cristo? ¿Acaso el mundo no recibe lo mejor en tanto que la oración tiene que conformarse con las obras de nuestro tiempo? ¿Acaso nos das todo tu vigor y toda tu fuerza a los tesoros, a las posesiones que tienes aquí, a lustrar la casa, a barrerla, a trapearla, hasta el cansancio? ¿Y Dios se tiene que conformar con tu cansancio? Si tu respuesta es sí, tenemos merecida la exhortación. Y la Escritura dice que sabio es aquel que recibe la exhortación y necio aquel que la desprecia. Porque el sabio buscará corregirse, pero el necio buscará seguir aumentando de su pecado. Así que sea Dios concediéndonos a sus hijos una visión de la eternidad mucho mayor a través de estas enseñanzas que hemos dado, y que el propósito de Dios se cumpla, el cual es tener un corazón para Dios, para así no robarle su gloria, creyendo que nosotros nos hicimos a nosotros mismos y que nosotros dependemos de nosotros mismos. Que el Señor nos haga ver, como en el Salmo 39, que nuestra vida es frágil y que si es necesario, como dice en el Salmo 39, que mande el castigo con la polilla, que mande sus pestes para derribarnos los tesoros aquí en la tierra, para que lo consideremos a Él digno de confianza. Y amigo, tú que me escuchas, yo creo que tú eres consciente del lado en que te encuentras. Tú no te encuentras en la provisión especial de Dios, tú lo sabes. Sabes bien que no estás en esa provisión especial de Dios, de que tú no puedes ser llamado hijo de Dios y tu padre no puede ser Dios mientras no te arrepientas de tus pecados y sigas por el camino de tu confianza y de tus propios esfuerzos. Él te sostiene por bondad, pero lejos de ti está su gracia. Él te sostiene por bondad como lo hace con todas sus criaturas, pero lejos de ti está su gracia. Porque tarde o temprano su bondad será quitada y tal vez conocerás la mano dura de Dios. Así que no esperes a ese momento. Yo te invito a que, si sabes y reconoces que estás en el lado que no corresponde, que tienes ídolos en tu corazón y atesoras más este mundo que cualquier otra cosa, ven a Cristo y serás perdonado, justificado y podrás llamar a Dios Padre Celestial. Te invito entonces a que oremos y oremos conforme a su palabra. Señor, tu palabra nos dice que por nada tus hijos estén afanosos, que por nada estemos angustiados, que por nada estemos abatidos o preocupados, sino que sean conocidas delante de ti todas nuestras oraciones, todas peticiones y todos ruegos, para que se guarde en paz nuestro corazón y nuestros pensamientos. Pero Señor, debemos considerar y debemos mirar nuestra vida y buscar en tu palabra
¿Cómo es nuestra vida, Señor? ¿Cómo estamos viviendo? Si como cristianos o como hombres de este mundo afanados por toda esta situación que acontece y confiando en sus riquezas, en sus ahorros, en sus casas. Y yo te pido, Señor, por amor a tu pueblo, como lo dice el Salmo 39, Señor, manda entonces tu castigo para que veamos, Señor, cuán perecedero es esta vida, que nuestra única esperanza eres tú, Señor. Así que si tu castigo, Señor, es quitándonos en lo que hemos confiado para volver a confiar en ti, entonces gracias. Gracias, Señor, por tu amor, por tu paciencia. Gracias por la vida que me has otorgado, porque no merezco que la sostengas, pero aún así, en tu amor especial para con nosotros lo haces, Señor. Tengo más de lo que necesito, veo mi armario y tengo mucho más de lo que necesito, pero me he dado cuenta que mi corazón es hambre porque estoy buscando más y más, porque encuentro que esto no satisface, así que veo que mi avaricia me gobierna, mi pecado me gobierna, Señor. Perdónanos. Y ahora, Señor, oramos por estos hombres, Señor, que les des afán a nuestros amigos que no se han arrepentido, que les des afán por arrepentirse, que se afanen, que se angustien, que se preocupen por sus almas, Señor. Y que vayan a Cristo afanados, encontrando que Él es la fuente que sacia el corazón. Solo Él. En ti quedamos, en Cristo y en ese nombre que es sobre todo nombre. Amén. Bien, damos gracias al Señor por esta enseñanza. Debemos seguir conectados, vamos a seguir en Mateo 6. Usted debe procurar en la semana leer 1 o 2 veces Mateo 6 del 19 al 34. Vamos a seguir en esta enseñanza acerca de no hurtarás y cómo no hurtarás se conecta con no hagáis tesoros en los cielos, con el mandato de no hagáis tesoros en los cielos, con el mandato de no afanarnos, y ahorita con hombres de poca fe y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Así que le invito a que se mantenga conectado, a que no se desconecte, a que procure tener una visión, un enfoque constante en la palabra de Dios, que no sobrecargue su mente, sino que ponga su mente en las sencillas enseñanzas del Señor, y que hoy, esta semana, pueda practicar el mirar y observar lo que pasa en este mundo y vaya a la palabra de Dios. Y el Señor, ¿qué tiene que decir sobre esto? Y lo que dice el Señor es cierto y es verdadero y se cumple. Les esperamos los días martes en la serie de la membresía que estamos dando, y los días miércoles en el culto de oración. Hermanos y hermanas, amigos, no siendo mal, les invito a que por este lapso de tiempo hasta las 10:30 cantemos himnos, oremos y esperemos a nuestro sermón. Dios les bendiga.